Buenas tardes a quienes nos acompañan el día de hoy. Gracias al CELS por la invitación. Lamento mucho no poder estar ahí en este momento a pesar de estar físicamente tan cerca. Tengo agendado el diálogo interactivo en el que hago mi primera presentación ante el Consejo de Derechos Humanos en mi rol de relatora especial de Naciones Unidas para la Libertad de Asociación y Asamblea, y eso me impide cruzar los pocos metros que nos separan. Precisamente quiero hacer un análisis sobre la realidad de la querida República Argentina con base en algunos componentes del informe que estoy presentando, que es el último de mi antecesor Clément Boulet y se llama Preservando los logros y haciendo frente al ataque global al espacio cívico y al creciente autoritarismo en el mundo. El informe, que está disponible online para quienes quieran conocerlo, menciona varias tendencias globales muy problemáticas que están afectando de forma profunda y grave la garantía de los derechos a la Asamblea Pacífica y a la asociación, en particular, y los derechos humanos y libertades de forma general. Voy a mencionar algunas de las tendencias señaladas en el informe y la forma como veo o me parece que estas se están presentando en la Argentina en los últimos hechos recientes. Primero, el informe menciona la tendencia global dirigida a reprimir activistas, organizaciones y movimientos sociales, así como a las protestas, la acción sindical y la oposición política, utilizando la difusión de narrativas hostiles y estigmatizantes que van acompañadas de la adopción de leyes y normativas restrictivas y el abuso de legislación contra el terrorismo, el lavado de activos, el cibercrimen, entre otros. En este punto quiero contarles que el pasado 23 de enero varias relatorías enviaron al gobierno argentino una carta indicando su preocupación sobre la adopción de las resoluciones 943 y 949 que afectan la libertad de asamblea y sobre la llamada Ley de Bases, que en ese momento era un proyecto de ley. Un mes después, el gobierno envió su respuesta a las inquietudes manifestadas en la carta de las relatorías. A pesar de que la respuesta del gobierno indica de forma general que Argentina respeta de forma irrestricta los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y que el ejercicio pacífico del derecho de reunión está asegurado y garantizado por la legislación argentina, quisiera resaltar algunas cosas, algunos hechos que me hacen dudar un poco de esto. Primero, la carta misma incluye narrativas que pueden estar generando estigmatización al uso del derecho a la Asamblea Pacífica. La carta de forma literal, en al menos 4 lugares, llama al uso de ciertos tipos de asamblea pacífica, incluyendo las protestas que se realizan en calles, rutas y vías férreas, como maniobras extorsivas o acciones con fines extorsivos. En algún caso, inclusive, la carta menciona que en América Latina las manifestaciones violentas de grupos extremistas han sido usadas para derrocar o desestabilizar a gobiernos legítimos, en lo que pareciera una insinuación de que el uso de la protesta pacífica puede ser comparado con acciones de violencia dirigidas a hacer, por ejemplo, golpes de Estado. No extraña entonces cuando en el marco de las protestas del pasado 12 de junio, la ministra de Seguridad de la Nación y la Oficina de Presidencia indicaron en sus cuentas de redes sociales la presencia de grupos terroristas y sediciosos que intentaron perpetrar un golpe de Estado moderno. Les recuerdo al gobierno y a todas las personas que nos escuchan que expresar disgusto o molestia y presionar al gobierno por cambios hacen parte de los derechos de expresión, de asamblea y de participación que tiene cualquier ciudadano. Participar en una asamblea pacífica no es extorsionar. El uso de narrativas y normativas que equiparan el ejercicio de la libertad de asamblea con el terrorismo afecta de forma grave su ejercicio y por lo tanto puede ser considerado contrario a los estándares internacionales de derechos humanos. Segundo punto, el informe que presento también resalta la tendencia global de adoptar normativas específicas que pretenden legitimar la dispersión de asambleas y la represión violenta del disenso, incluido aquel que es manifestado en forma de manifestaciones pacíficas y de protestas. Esta relatoría ha recibido información abundante sobre la posible violación de algunos estándares internacionales de la Asamblea Pacífica en las respuestas de los órganos de seguridad a protestas realizadas en Argentina en diferentes ciudades desde diciembre pasado hasta este mes de junio. Las alegaciones incluyen información sobre detenciones arbitrarias y masivas, incluyendo a personas que no estaban participando en las movilizaciones, represión y dispersión violenta de las movilizaciones pacíficas, presencias de actores con armas de fuego, ataques contra la prensa, acciones violentas en cabeza de actores infiltrados y el uso abusivo de armas menos letales, algunas de ellas en estado de descomposición o alteradas que aumentan su peligrosidad y armas menos letales que fueron utilizadas inclusive en diputados que estaban intentando dialogar con la ciudadanía presente.
Esto, además de las restricciones a la participación de jóvenes, niños y niñas. El que algo esté incluido en una ley, en especial si es una ley de hace un siglo o más, no necesariamente quiere decir que esté alineado a los estándares internacionales. Invito entonces al gobierno a revisar su normativa interna para que pueda estar alineada con los estándares globales de facilitación de la Asamblea Pacífica, incluyendo la Observación General número 37, adoptada por el Comité de Derechos Humanos en el pasado 2020 y el protocolo modelo para que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley promuevan y protejan los derechos humanos en el contexto de protestas pacíficas, que fue presentado por mi antecesor en el mes de marzo. Les recuerdo también al gobierno y a todas las personas que los estándares internacionales que fueron adoptados también con el beneplácito del gobierno argentino indican varias cosas que son relevantes de recordar. Primero, las reuniones pacíficas pueden causar perturbaciones a la circulación de vehículos o peatones o a la actividad económica. Estas consecuencias, intencionadas o no, no ponen en entredicho la protección de la que gozan estas reuniones. La interrupción del tráfico de vehículos o peatones o de las actividades diarias no constituye violencia. Por lo tanto, por norma, no puede haber una interdicción general de todas las reuniones en todas las calles de una u otra ciudad. Segundo, no siempre hay una línea divisoria clara entre las reuniones pacíficas y las que no lo son, pero hay una presunción en favor de considerar que las reuniones son pacíficas. Actos de violencia aislados de algunos participantes no se deberían atribuir a otros, a los organizadores o a la reunión o asamblea como tal. Los casos aislados de violencia o de conductas violentas no bastan para tachar a toda una reunión de no pacífica. Tercero, los estados tienen la obligación de no prohibir, restringir, bloquear, dispersar o perturbar las reuniones pacíficas sin una justificación imperiosa, ni de sancionar a los participantes o los organizadores sin una causa legítima. Además, los estados deben facilitar las reuniones pacíficas y hacer posible que los participantes logren sus objetivos. Cuarto, cualquier restricción al ejercicio de reunión pacífica debe cumplir con los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Los estados deben facilitar y proteger las reuniones pacíficas, incluso mediante negociaciones y mediaciones. El uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debería ser excepcional, un último recurso. Quinto, las armas menos letales con efectos de gran alcance, como los gases lacrimógenos, los cañones de agua y demás, tienden a tener efectos indiscriminados. Estas armas solo se deberían usar como último recurso tras una advertencia verbal y dando a los participantes la oportunidad de dispersarse. En ese sentido, sigue siendo necesario que las Naciones Unidas discutan un instrumento vinculante que contribuya a regular el comercio de estos equipos policiales. Es muy preocupante, adicionalmente, que además de la violencia ejercida contra manifestantes, se estén registrando sanciones o amenazas de sanción a organizaciones o individuos participantes, lo cual genera sin duda un efecto de enfriamiento o desincentivación para la participación en actividades futuras. Las amenazas de retirar beneficios sociales a participantes o colaboradores de las protestas o la imposición de multas millonarias de más de $60,000 a organizaciones convocantes o coordinadoras de las manifestaciones son desproporcionadas y contrarias a los estándares internacionales. Termino señalando que una de las notas positivas que tiene el informe que presento es sobre el poder, la resiliencia, la creatividad y la fortaleza de la sociedad civil y de los movimientos sociales, que a pesar de las restricciones de la violencia siguen promoviendo y defendiendo con el trabajo de sus organizaciones o en las calles con protestas o online la posibilidad ciudadana de expresarse y de participar en la toma de decisiones públicas. Sin duda, la Argentina ha sido un ejemplo en el pasado con los temas de memoria y con la agenda de derechos de las mujeres. No dudo que seguirá haciéndolo en el futuro y ahí estaré para acompañarles.